¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a resolver un problema relacionado con fuentes de campo magnético, el cual dice lo siguiente. Un electrón y un protón se desplazan cada uno a 845 kilómetros por segundo en trayectorias perpendiculares como se muestra en la figura. En el instante en que están las posiciones ilustradas en la figura, determine la magnitud y dirección de, inciso A, el campo magnético total que produce en el origen, inciso B, el campo magnético que produce el electrón en la ubicación del protón, y por último, inciso C, la fuerza eléctrica total y la fuerza magnética total que el electrón ejerce sobre el protón. Entonces, aquí en esta figurita tenemos lo que nos dice el problema. Tengo un electrón que se va a mover hacia la izquierda y tengo un protón que se va a mover en dirección hacia abajo. Entonces, del origen a la posición del electrón hay 5 nanómetros y del origen a la posición del protón hay 4 nanómetros. Entonces, como nos dice el problema, como se están moviendo cada una de estas cargas, pues cada uno va a producir un campo magnético correspondiente, ¿no? Entonces queremos calcular el campo total primero aquí en el origen, el campo producido por cada uno de ellos. Entonces nosotros ya sabemos que los campos magnéticos también cumplen o obedecen la ley de superposición o el principio de superposición, perdón. Entonces quiere decir que podemos calcular el campo que va a producir el electrón, por ejemplo, y luego sumarlo vectorialmente con el campo que produce el protón en el origen, ¿no? Cada uno de ellos. Y bueno, entonces nosotros sabemos pues que el campo o la magnitud del campo para una carga en movimiento está dada por esta expresión, es mu 0 entre 4pi, la carga por la rapidez por el seno del ángulo phi entre r cuadrada. Entonces, para el electrón, pues vamos a tener que el campo que va a generar el electrón es mu 0 entre 4pi, la carga del electrón, su velocidad, rapidez, seno de 90 grados entre RE al cuadrado, ¿no? Donde RE es la distancia que hay del origen donde está el electrón. Y entonces recuerden que el seno de este ángulo es o más bien, perdón, el ángulo phi es el ángulo que hay entre el vector unitario y el vector de velocidad. El vector unitario es un vector que va de la carga al punto donde quiero calcular el campo. Entonces aquí igual no se nota muy bien, pero esta sería la dirección en la que se mueve el electrón. Hacia abajo sería el vector unitario. Entonces si uno hace el producto vectorial de B cruz R gorro, nos tenemos que dar cuenta que la fuerza, el campo va hacia adentro de la página, ¿ok? Y esto es para el electrón, y para el protón pues vamos a tener algo muy similar. Va a ser mu 0 entre 4pi, la carga del protón, la rapidez, el seno de 90 entre la distancia que hay del punto donde quiero calcular el campo a donde tengo el protón al cuadrado, ¿ok? Entonces recuerden que la magnitud de las cargas eh, de un electrón y un protón es la misma, ¿no? Acuérdense que el protón es negativo, entonces si ustedes hacen el producto cruz pues de B con la velocidad del electrón con R gorro, ese producto cruz les daría hacia afuera en principio, pero como es un electrón, recuerden que hay que multiplicarlo por menos y eso ya nos da un sentido hacia dentro de la página. Y cuando hagan el producto cruz del protón con el R gorro aquí abajo, ese sí va a ir hacia adentro. Entonces los campos pues los podemos sumar porque van en la misma dirección. Y entonces pues el campo total pues, va a ser la suma del campo producido por el electrón más el del protón, y nos queda esta expresión, ¿no? Aquí. Entonces, una vez que ya le metemos los números, resulta que el campo es igual a 1.3858 por 10 a la menos 3 teslas, o
1.3858 militeslas. Y es hacia adentro de la página, ¿no? Es una X hacia adentro. ¿Ok? Y ese es el inciso A. En el inciso B nos preguntan o nos dicen que cuál es el campo que produce el electrón ubicado donde está el protón. O sea, que tenemos que pararnos donde está el protón aquí y calcular el campo que va a producir el electrón. Y entonces, eh, pues ahora la distancia pues que hay de donde tengo la carga, donde quiero calcular el campo, pues ya no es esta, ¿no? Sino tiene que ser de donde tengo la carga a donde quiero calcular el campo. Y entonces sería esta línea punteada, ¿no? Nuestra R ahora, y el vector unitario correspondiente pues va en esta dirección, ¿ok? Entonces hacemos otra vez el producto cruz, vamos a encontrar que el campo magnético es hacia adentro, y simplemente ponemos la magnitud del campo, que es mu 0 entre 4pi, la carga del electrón, la rapidez seno de phi, entre r cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora este phi es el ángulo que hay entre este vector y este vector. Es todo este ángulo grandote. ¿Ok? Entonces yo sé que de este vector al eje vertical hay 90 grados. Entonces, si encuentro el ángulo que hay del eje vertical a donde tengo el vector unitario y se lo sumo a los 90 que ya tenía, voy a tener todo el ángulo phi que ocupo para meterlo aquí. Entonces, pues si sabemos que de aquí del origen al donde tengo el electrón son 5 nanómetros y del origen donde estoy calculando el campo son 4 nanómetros, pues sabemos que la tangente de teta son cateto opuesto entre cateto adyacente, entonces nos queda 4 entre 5, y entonces saco la función inversa y resulta pues que este ángulo vale 38.659 grados. Sería este ángulo de aquí, que sumándole a los 90 que les había mencionado nos da un ángulo total de 128.659 grados. Entonces eso ya lo podemos sustituir en nuestra expresión para el campo y resulta que nos tiene que dar un valor de 2.574 por 10 a la menos 4 teslas. Y va a ser hacia adentro. ¿Ok? Y ese sería el inciso B. Y por último, para el inciso C, nos piden calcular la fuerza eléctrica total y la fuerza magnética total que el electrón ejerce sobre el protón. Entonces nosotros, si ya sabemos que este es el campo magnético que va a producir el electrón, yo sé que este campo va a producir una fuerza sobre el protón, entonces pues la fuerza la calculamos de esta forma, esto ya lo sabemos. Entonces aquí el ángulo que hay entre el vector de la velocidad y el campo es de 90, entonces nos queda nada más la carga por la rapidez por el campo, y ya le metemos los valores y vamos a tener que la fuerza que ejerce el electrón sobre el protón es de 3.481 por 10 a la menos 17 newtons en dirección y positiva, ¿ok? O sea, tiene que ser en dirección hacia acá, ¿ok? Y entonces, para calcular la fuerza eléctrica, pues hay que recordar que esta vale 1 entre 4 pi epsilon 0, el producto de las cargas entre su separación al cuadrado. Y entonces las cargas pues recuerden que van en lo mismo. La separación que hay entre las cargas pues es esta distancia, ¿no? Que hay aquí, bueno, si quieren, ¿no? De aquí hasta acá, ¿no? Que es la hipotenusa, pues. Y si ustedes calculan esa hipotenusa, resulta que vale eh, raíz de 41 nanómetros. Entonces, cuando sustituyen los valores, vamos a encontrar que la fuerza vale 5.619 por 10 a la menos 12 newtons. Y la dirección que, bueno, y como son partículas con signos opuestos, hay que la fuerza eléctrica entre ellas tiene que ser de atracción, o sea que el protón se va a sentir atraído por el electrón y el electrón se siente atraído por el protón. Pero bueno, como nos están preguntando del protón, pues va a tener esta magnitud y la dirección tiene que ser de 51.74 grados respecto del eje X positivo, ¿no? O sea, de aquí para arriba mido el ángulo, ¿no? Entonces la fuerza iría hacia acá arriba, ¿ok? Porque es de atracción.
Entonces, sería eh, todo para este problema. Espero les haya quedado claro y si no, pues pregúntenme.